Gloria a Dios. Eh, estos días eh, estuve viendo en algunas redes, algunos pastores, y he estado viendo algunos, eh, algunos reclamos, ¿no? Por decirle de alguna forma, ¿no? En varias plataformas he visto a varios pastores que tienen algunos reclamos, ¿no? A veces incluso hay memes, ¿verdad? Sobre el uso del celular en la iglesia, cosas así. Incluso hay unos videos por ahí, hay un pastor que dice, si ves a tu hermano mirando el celular que no sea la Biblia, yo te autorizo a ungirlo y darle un tate quieto, ¿no? Y ahí es desbande, porque empieza a haber varios golpes ahí, gente que está mirando otra cosa, ¿no? Las nubes. Y he visto ese tipo de cosas y son muy reiterativas. ¿Y, y qué está pasando a la iglesia? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Estos días el mensaje ha estado vinculado con la apostasía que estamos viviendo, con el comienzo de la apostasía que estamos viviendo a nivel general, de, de varias denominaciones, a nivel general, donde vayas y hables, simplemente mirarla a la gente que va a la iglesia, a los creyentes, incluso ministros, porque todos somos de carne y hueso, necesitamos que nuestra senda se enderece, que nuestra vereda se enderece a la voluntad de Dios, permanentemente, que tiene que ver con nosotros, con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestro respeto, con nuestro respeto. Muchos creyentes han perdido el respeto. No solo han perdido el temor de Dios, sino que han perdido el respeto a todas las jerarquías dentro de la iglesia. Pero tiene mucho que ver con el espíritu de la apostasía. Tiene mucho que ver con el espíritu de la apostasía. ¿Sí? Hay muchos que se creen que son tremendos árboles de naranja y son toronjas, por ejemplo. O son, anda a saber qué son. Entonces, vamos rápidamente a ir al texto porque no quiero redundar mucho en vueltas. Proverbios capítulo 3 versículo 1. Vamos allí a la palabra del Señor, Proverbios. Vamos a leer en dos textos de la Escritura. Vamos a ver Proverbios capítulo 3 versículo 1 y después vamos a ir a Timoteo. Pero ahora vamos a quedarnos en Proverbios. Proverbios capítulo 3 versículo 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Interesante. Nunca se aparten, miren lo que dice acá, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hasta ahí. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Es bien interesante que a Dios le importa lo que los hombres digan de nosotros. Es bien interesante que a Dios le importa lo que la gente diga de nosotros, lo que la gente opine de nosotros, lo que la gente piense de nosotros. Es muy interesante esto. Es muy interesante. Yo hoy les reflexionaba, esta tarde, reflexionaba en el evento cuando Pedro estaban allí predicando el Evangelio, ¿verdad? Y hablaban de la resurrección y la gente de su entorno no estaba de acuerdo con su predicación y los llevaron a la cárcel. Y al día siguiente los enjuiciaron por hablar del nombre de Jesús y por hacer milagros. Ese día se convirtieron 5.000 hombres al mensaje del Evangelio. Pero el testimonio hacia los hombres fue lo que causó el revuelo.
En el caso de Pedro, allí, cuando se estaba predicando la palabra, en el caso de Pedro fue que el testimonio, la actitud de obediencia a Dios y la actitud de obediencia a la palabra de Dios, como dice el versículo 1 de Proverbios 3, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento, porque largura de años, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y allí estaba este hombre de Dios predicando el evangelio y vinieron los compañeros de milicia, vinieron los que estaban creyendo en Dios, vinieron los que estaban hablando de Jehová y esperando al Mesías, los que estaban en la iglesia cuando ellos iban a congregar, porque si usted piensa que los apóstoles iban a una iglesia aparte, está muy equivocado. Los apóstoles iban a la sinagoga, los apóstoles iban al templo, y en el templo estaban los mismos que los metieron presos. Ellos iban allí a buscar palabra de Dios. ¡Wow! Capaz que nunca pensó en esto. O capaz que en alguna fantasía animada de ayer y hoy, como dice por ahí los dibujitos animados, ¿verdad? Algunos pensaron que en el momento de la resurrección se abrieron las mega iglesias y se levantaron los apóstoles, los hiperapóstoles allí con sus profetadas y la gente se amontonaba de a miles. No, está muy equivocado. La escritura dice que los apóstoles y el mismo Jesús iba a la sinagoga. Y los apóstoles y el mismo Jesús iba al templo. ¿Quiénes estaban allí? Los mismos que perseguían a Jesús, los mismos que persiguieron a los apóstoles. Hola. Pero hay una palabra de Dios que era para todos. La palabra de Dios era para todos. Y la palabra de Dios era, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Son dos cosas distintas. Una cosa es la ley y otra cosa son los 10 mandamientos. Una cosa es la ley y otra son los mandamientos. La ley fue hasta Juan, fue hasta la resurrección. Juan era un profeta del tiempo de la ley. Ninguno se levantaría como Juan, porque los nuevos ministros de Dios se levantaban ahora bajo el mandamiento. ¿Cuál fue el resumen de los mandamientos que Jesús dijo? Amarás al Señor por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No dijo eso Jesús? Porque toda la ley se resume en esto. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y así los apóstoles fueron presos, metidos en la cárcel, y pero ese día con el mensaje de ellos se convirtieron 5.000. Cuando yo asumo en mi corazón obedecer a Dios, servir a Dios, no me tengo que olvidar de los mandamientos del Señor. Porque muchos piensan que porque estamos bajo la gracia, los mandamientos ya no existen. Nada más lejos de la realidad. Estamos bajo la gracia porque los mandamientos siguen actuales. No robarás, no darás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás nada de tu hermano, no darás, ¿verdad? Amarás al Señor por sobre todas las cosas, no te adorarás a otros dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos lejos de mí. La lista sigue, son 10. Y después están parafraseados, ¿no? Pero Jesús dijo bien claro esto. Si amás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, wow, estarás cumpliendo todo. Estarás cumpliendo todo. Y aquí en Proverbios capítulo 1 dice que cuando nosotros tenemos esos patitos bien alineados, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y paz te aumentarán. Cuando yo tengo alineado mi voluntad, la voluntad de Dios, la misericordia y la verdad, no se van a apartar de mí. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué usa la palabra tabla? Porque los mandamientos originalmente fueron escritos en tablas de piedra. Luego viene la palabra profética, donde la palabra del Señor dice,
quitaré la piedra de su corazón y les daré un corazón de carne y allí escribiré mi voluntad. ¿Me están entendiendo? Y allí escribiré mi voluntad. Entonces, cuando yo tengo en mi vida asumido mi obediencia a Dios, mi rendición completa a Dios, eso representa la ley, ¿sí? Cuando yo ato en mi corazón la misericordia y la verdad, ¿por qué la misericordia y la verdad? Porque la misericordia representa la ley y la verdad representa los mandamientos. Son dos, como el versículo 1, la ley y los mandamientos. Cuando yo guardo los principios legales en mi corazón, lo que me obliga a mí a estar bajo la autoridad, porque el principio legal es una imposición de una autoridad. Nosotros vivimos en un mundo y en un Estado de Derecho, los que vivimos en un Estado de Derecho democrático, con democracia plena, como el Uruguay, ¿sí? Tenemos una imposición de leyes y de normas, ¿o no es verdad? Y tenemos más leyes de las que recordamos, de las que sabemos y de las que entendemos. Y la ignorancia de la ley no nos libra de la culpa de ella. Y esto es algo bien interesante. Porque que usted diga, yo no pensé que vivíamos bajo los mandamientos, no nos libra de la culpa de los mandamientos por romperlo. ¿Me está entendiendo esto? Yo quiero que usted me entienda esto. El Señor quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón, como dice el versículo 3, en nuestro corazón, la misericordia y la verdad. El acto de la presentación de la ley para el pueblo de Dios fue para liberar al pueblo de todos los problemas y de todas las contaminaciones que el mundo en ese momento le estaban afectando o le afectarían al pueblo. Era para apartar a ese pueblo. Hoy la iglesia vive en diferentes partes del mundo con diferentes contaminaciones. La ley era un sistema para hacer un pueblo diferente. ¿Me entiende esto? La ley fue un sistema para apartar al pueblo y hacer un pueblo distinto, lo que se llama el pueblo escogido, un pueblo que vivía en santidad. Santidad es una palabra que queda tan grande hoy en día. Santidad es una palabra que es tan difícil hoy en día, porque simbolizan la santidad con no hagas, no toques, no mires, no pruebes. Y nada más lejos de eso. Cuando está en mi corazón escrita la ley del Señor, cuando está en mi corazón escrita la misericordia del Señor y la verdad del Señor, a mí no me pesa obedecer a Dios, porque está en mi corazón. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y por eso Jesús después dijo, y bueno, ya que amás a Dios, amá también a tu prójimo, como a ti mismo. Y los memes de los evangélicos hoy en día, amate más que a nadie, valorate más que los demás. Y esos son todos los memes anticristianos, ¿no? Antibíblicos, todos. Y los publican los mismos evangélicos. ¿Me está entendiendo esto? La misma situación que pasó con los apóstoles y los sacerdotes de la época. Hay un mensaje que se está filtrando dentro del mensaje de Dios, que es contrario al mensaje de Cristo. Pero cuando yo tengo el mensaje de Cristo en mi corazón, las evidencias van a estar a la vista. ¿Por qué? Porque habrán en nuestra vida largura de día, años de vida y de paz. Y de paz. Y yo me gozo cuando cuentan los testimonios, porque veo la mano de Dios que está cumpliéndose. Y vemos que hay pasos en este sentido. Pero hay un detalle, cuando yo cumplo esto, es tan visible que la gente que me rodea tiene buena opinión de mí. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero el mensaje del evangélico de hoy en día es yo, con que Dios me apruebe, ya está. Yo quiero que me apruebe Dios, no me tiene que aprobar el pastor, ni el vecino, no me tengo que llevar bien con nadie, no me importa a nadie. Ese es el mensaje de muchos, y lo veo en las redes sociales todo el tiempo.
Las pocas veces que entro al Facebook o a algún otro lado, veo eso escrito en varios muros, en varias personas, en varios estados. ¿Saben lo más triste? Es que el inconverso está leyendo ese falso mensaje. El débil en la fe está leyendo ese falso mensaje, que contradice toda la escritura y contradice los mandamientos del Señor. Yo no me tengo que amar a mí. Yo demuestro el amor a mí cuando lo amo a usted. Es al revés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese mensaje dice, me tengo que amar yo más que nadie. Me tengo que valorar yo más que nadie. Y eso contradice todo el Evangelio. Porque hay que dar nuestra vida por los demás. Ese es el ejemplo que dejó Jesús. Por eso dice, hallarás opinión delante de Dios y delante de los hombres. Buena opinión. Y hoy en día es terrible ver que hay evangélicos que no hablan ni con los vecinos, que no conocen a nadie, que no se vinculan con nadie, porque hay que ser santos, o porque no me interesan lo que ellos hablan, o porque ellos viven una vida de pecado y no me tengo que vincular. Pero a ver, ¿cómo hago yo para hallar buena opinión delante de los hombres si no me vinculo con los hombres o con las mujeres? ¿Cómo hago yo para amar a mi prójimo si ni siquiera me vinculo con él? ¿Cómo hago yo para llevarle el mensaje del Evangelio si no salgo de mi casa? ¡Wow! Esto es tremendo. Por eso el versículo 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en lo que a vos te parece. Parafraseando, haz lo que yo te digo, confía en mí y vas a ver los resultados. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero lamentablemente el mensaje que vemos en redes, que vemos por todos lados, de los cristianos, entre comillas, es contrario a este versículo. Cada uno hace su propia voluntad. Limitan la autoridad de los pastores, limitan la autoridad del liderazgo de la iglesia, porque ellos entienden que solo Dios es autoridad sobre ellos. ¿Me están entendiendo? ¿Y cómo puedo yo reconocer a Dios en mi vida cuando ni siquiera dejo que los ministerios que Dios puso para mi vida en la iglesia me ministren? ¿Me están entendiendo? Es como mandar a nuestros hijos a la escuela y decirle, sentate en el salón y mira el techo toda la mañana. Lo que diga la maestra, a vos no te importa. Hay muchos evangélicos que están haciendo eso. Hay muchos creyentes que están haciendo eso. Van a la iglesia a jugar con el celular. ¿Me están entendiendo? Y eso lo podemos aplicar en muchas áreas. A muchas áreas. El otro día yo hablaba con los alumnos, creo que fue el martes, ¿no? Que estaba Luciana, creo que fue, cuando hice el comentario de que en los seminarios y los institutos, y yo que estoy estudiando en un instituto online, inglés, y tengo profesores semipresencial online, ¿verdad? Si no tengo la cámara abierta y no estoy atendiendo todo lo que me dice el profesor, me eliminan, me borran, no me dejan entrar más, no me dejan entrar, directamente no me dejan entrar. Y es una exigencia. Entonces, yo hablaba el otro día y decía, es como si fuéramos a la iglesia y nos pusiéramos a mirar el techo, es como si mandáramos a nuestros hijos a la escuela y le digamos, no escuche lo que dice la maestra, atendé otra cosa. Nos estamos olvidando que estamos yendo contra Dios. Después queremos la bendición de Dios, Señor, quiero tu bendición, quiero que me bendiga. Bueno, pero, a ver, lo que yo pido es tan poco, dice el Señor. Atesora en tu corazón mis mandamientos. Atesora en tu corazón la verdad. Wow, esto es tremendo.
Viene la enfermedad que golpea la puerta, viene la deuda, viene la crisis, viene el conflicto, viene la falta de paz, viene la división, vienen los espíritus de división y vamos al Señor y hacemos guerra espiritual y hay que proclamar ayuno y hay que entrar en guerra y papá y papá y papá y papá y echándole la culpa al diablo, a los demonios y a las maldiciones y al brujo de la esquina cuando los desobedientes están de la puerta de la casa para adentro. ¿Me está entendiendo esto? Hay alguien que diga gloria a Dios. Cuando el problema está de la puerta para adentro. La ausencia de paz es ausencia de Dios. La ausencia de prosperidad es ausencia de Dios. La Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Y podemos seguir. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Porque recién ahí Él va a ser medicina de tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Recién ahí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero yo le doy a Dios de lo que me sobra. Mirá si le voy a poner a Dios de mi tiempo si después no me da para el resto del mes. Pero bueno, agarremos una buena goma y empecemos a borrar los versículos de la Biblia. Porque la Biblia no nos sirve entonces. ¿Me entienden lo que les digo? Esto es terrible. Porque la generación de creyentes que estamos viendo hoy en día no acepta la mayoría de las directivas que Dios ha establecido para su pueblo. No las acepta. Dios dice que hay que congregar, no congregan. Dios dice que hay que ganar almas, no ganan almas. Dios dice que hay que echar fuera demonios, no salen a echar fuera demonios. Dios dice que hay que crecer, aprender y sujetarse, etcétera, 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 etcétera. No lo hacen. Porque no tienen tiempo, porque hay que atender la casa, porque hay que esto, porque hay que lo otro. Y esto lo va a escuchar mucha gente, pero todo lo que lo escuchen, díganme si estoy diciendo algo que no es verdad. Mi hijo tiene una frase que nosotros la usamos para bromear entre nosotros. No hay tiempo. No hay tiempo. Nadie tiene tiempo. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Ha hecho que la gente no tenga tiempo. No tenga tiempo para sí mismo, no tenga tiempo para la familia, no tenga tiempo para Dios, mucho menos tenga tiempo para servir. Pero cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, cuando tenemos la verdad tesorada en nuestro corazón, el tiempo aparece porque Él empieza a enderezar nuestras veredas, Él empieza a enderezar nuestro camino, Él empieza a poner las prioridades en la economía, en todo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si lo tenemos en el corazón, de la llenura del corazón habla la boca. Y yo siempre digo, ¿querés saber qué tan bien está un creyente? Escucharlo hablar. Si se pasa todo el día diciendo malas palabras, hablando de novela, hablando de chismerío, hablando de esto, hablando de lo otro, entonces esa persona está lejísimo del Señor. Si no te habla de ganar almas, si no te habla de salir a evangelizar, si no te habla de salir a abrir iglesia, no sirve ni como obrero. Wow, pastor, ¿está enojado hoy? No, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Yo desayuné bien y dormí bien. Estoy hablando de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo un tiempo tan difícil. Yo me imagino cuando Pedro estaba predicando allí, estaba toda esa gente. Tuvo que enfrentar esto mismo el apóstol Pedro. Tuvo que enfrentar una generación de creyentes con un corazón endurecido, que se apoyaban solo en su propia opinión y decían, solo así hay que adorar a Dios y es suficiente. Y vino Jesús y les dijo, salgan del templo y vayan a las calles, y vayan por los pueblos, y vayan por los valles, y vayan por los arroyos, y vayan arriba de las lagunas, y vayan en todos lados, y ganen alma y prediquen el evangelio, vayan de dos en dos, no lleven para esto, no lleven para lo otro. Y la gente salía, y la gente salía, y los hombres salían, y los hombres salían, y las mujeres no paraban de testificar del Señor. Y la palabra se multiplicaba, y las almas se salvaban, y los milagros ocurrían, y Pedro iba caminando por la calle, y los enfermos se iban sanando. ¿Acaso la sombra de Pedro es más poderosa que la sombra nuestra? Si la produce el sol. El tema está en dónde estaba el corazón de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. ¿Qué tanto yo amo a Dios? Es el resultado, va a ser la respuesta a esa pregunta, ¿qué tanto amo yo a Dios? Es en qué tanto sirvo yo a Dios. ¿Qué tanto yo le sirvo a Dios? ¿Qué tanto yo le sirvo?
a pesar de mí mismo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi flaqueza, a pesar de mi ignorancia, porque yo no puedo saber todo, pero lo poco que sé, lo doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ese poco conocimiento de la escritura, como yo muchas veces le digo a Luciana o a algún otro, no importa lo que vos no sepas, no importa cuánto vos no entiendas, lo que tenés, hablalo, testificalo, llevale ese mensaje de esperanza. Lo mismo le dice, ¿cuántas veces se lo dije a Herminia? Ese mensaje, vamos, le habla, le cuenta lo que Dios hizo, es suficiente, oramos por vos y Dios va a hacer la obra. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que va adelante. Ponemos a Jesucristo en primer lugar. ¿Y saben qué va generando eso? Testimonio de los de afuera. Yo cuando escuchaba hoy el testimonio de Herminia, de que la gente viene y le viene de todos lados, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que el Señor está buscando. Eso es lo que el Señor está haciendo. Es tener esa opinión de la gente que nos rodea, que dice, yo sé que si voy a la casa de Herminia, Herminia va a orar por mí. Yo sé que voy a la casa de ella, va a haber una palabra de Dios para mi vida. ¿Me está entendiendo? Y esto lo digo no porque el Viña sea más que nadie, lo digo porque ese es el camino. A eso me refiero. Lograr ese testimonio de los que nos rodean para decir, yo sé que si voy ahí, alguien va a orar por mí y algo va a pasar en mi vida, algo va a cambiar en mi vida, porque yo sé que ahí hay algo de Dios. Yo sé que en esa vida hay algo de Dios. Hay gente que viene, que va a los creyentes, a determinados creyentes, solamente a hablar de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo, de solo lo malo. Y de chismerío y de todo lo mal que le va a la gente. Hay gente que solamente busca ese oído. Nosotros tenemos que ser los que decimos, yo te voy a hablar de un Jesucristo capaz de cambiar la realidad de tu vida. Capaz de cambiar la realidad de tu vida. Vamos a Primera de Timoteo 3:7. Rápidamente. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3. Vamos a quedarnos allí en el 1 directamente. Y si podemos aprovechar los 10 minutos que quedan. Primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pero fíjese el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera para que no caigan descrédito y lazo del diablo. La palabra griega para obispado es episcopo. Episcopo es un obrero, es un líder, es alguien que dirige, es alguien que está a cargo de la doctrina. Es un obrero, es un hombre de Dios, es un representante del Señor, cualquiera de nosotros. Cualquiera de los presentes que son obreros del Señor. Wow, es necesario que sea irreprensible. Es necesario que sea decoroso. Es necesario que sea apto para enseñar. Que no le dé mucho al vino. Bueno, un poquito. No dice no mucho, no mucho dado el vino. Que no sea un pendenciero, o sea, que no sea una persona que anda a los golpes. Que no haga ganancia deshonesta, ¿verdad? Pero fíjense, amable, apacible. Amable y apacible. Eso es con los de afuera, que gobierne bien su casa, que tenga bien enseñado a sus hijos, es para los de adentro, ¿verdad? Pero que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Cómo puedo yo tener buen testimonio con los de afuera si no me vinculo, si no me relaciono, si no salgo, si no hablo? ¿Cómo puedo yo llegar al perdido si no me acerco al perdido? ¿Cómo la gente puede saber que acá hay una casa de Dios si la gente ni siquiera habla conmigo en el barrio? ¿Y cuántos hay así? Yo el otro día no hace años, lo conté muchas veces, conozco gente de Dios a quien quiero mucho y a quien respeto mucho de todo corazón, delante de Dios lo digo, que no habla con incrédulos. Su vida está centrada solamente en el mundo evangélico. Y me acuerdo de estos religiosos que metieron preso a Pedro por hablar de Jesús.
Porque Jesús comía con pecadores, hablaba con las mujeres. Y hoy si un pastor habla con una mujer en una red social es un adúltero. Si le pone un like a un comentario o a una foto de una mujer es un pecador. Va, hay que hervirlo en aceite y de motosierra. Y quemado, porque no hay que gastar en aceite nuevo tampoco. ¿Me está entendiendo esto? Hay un nivel de religiosidad y de apatía tan grande dentro de la iglesia, de los creyentes, tan triste. La iglesia se ha vuelto jueza y verdugo de la iglesia. En vez de condenar el pecado, condenan a todo el que no se ajusta a su criterio. Cuando la tarea nuestra era tener presente en nuestro corazón la ley del Señor y sus mandamientos. Si tuviéramos presente lo que Dios espera de nosotros, nuestra vida sería distinta, nuestras conductas serían distintas. No solamente entre nosotros, en nuestra casa, en la iglesia, con los de afuera, con los de afuera. Si tenemos presente los mandamientos del Señor, si tenemos presente la voluntad del Señor, no vamos a tolerar la violencia dentro del hogar, por ejemplo. No la vamos a tolerar, no la vamos a soportar, no la vamos a aceptar. Porque la palabra del Señor lo condena. No vamos a aceptar lo malo. Vamos a decir, no, Dios condena eso, yo no voy a estar de acuerdo nunca. Porque Dios lo condena. Si yo estoy de acuerdo, me hago cómplice. ¿Saben eso, verdad? Cuando yo estoy de acuerdo con una actitud pecadora dentro de mi casa, yo estoy de acuerdo con ese pecado, comparto ese pecado y las consecuencias de ese pecado. El que no sabe eso, se enteró ahora. Se llaman ataduras espirituales de maldad. Estar de acuerdo con el pecado de otro. Aunque, o sea, tolerarlo. Yo no lo tolero. ¿Por qué no lo tolero? Porque la escritura no lo tolera. ¿Me entiende este detalle, no? No estamos hablando de ser santulones. Hay cosas que no van. En un hogar cristiano hay cosas que no van. Es distinto cuando en el hogar hay gente mundana. Es distinto, de otro mundo. ¿Tá? Es muy distinto. Pero cuando son hogares cristianos, no. Proverbio, lo leímos recién, Proverbio 7.1 fue, ¿no? Proverbio 7.1. Creo que fue, que leímos. Y acá, Pablo dice, no un neófito, el versículo 6, 1 Timoteo 3.6, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando yo ignoro, cuando yo soy un neófito, cuando yo ignoro, cuando yo desconozco, cuando yo ignoro, caigo en condenación, caigo en trampa. Y hay mucha gente que ha disfrazado el mensaje, ha disfrazado la verdad, y hay mucha gente que prefiere ignorar la verdad para no enfrentar la verdad. ¿Me está entendiendo con esto? ¿Me está entendiendo? Yo hablo, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de gente que ha venido con problemas de violencia doméstica, y yo le he dicho, mira, tu marido te pega, si no hay solución, eso no lo tiene que hacer, comisaría. Fin del discurso. No se tiene que tolerar. No. La escritura lo dice, la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Si es un hogar cristiano, el hombre no le tiene ni siquiera que hablarle en voz alta a la mujer. Está mi esposa acá que lo diga. 15 años juntos. Alguna vez le levanté la voz, la insulté, le dije una sola mala palabra. ¿Sabe lo que es no decirle una sola palabra fuera de lugar a nadie? Lo digo delante de Dios porque se lo dije a mucha gente ya. Nunca, jamás. Porque la escritura me prohíbe hacerlo. Pero yo tengo la escritura acá. ¿Dónde la tiene usted? Yo tengo lo que Dios espera de mí acá. Y eso hace que mucha gente religiosa no quiera escucharme. Porque yo voy con la palabra. Y la palabra es verdad. Y nadie puede con la verdad. No es el discurso mío, es la palabra. Y la palabra es la única que nos lleva a la verdad absoluta, que es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi palabra es verdad. ¿Me está entendiendo? Mi palabra es verdad. Defendamos el mensaje verdadero del Evangelio. Atemos a nuestro corazón la palabra del Señor. Seamos obedientes a lo que Él espera de nosotros. Y dejemos que Él enderece los caminos. Dejemos que Él prepare las cosas. No digamos que está bueno lo malo. La palabra del Señor dice, no llaméis a lo malo
bueno, no estemos de acuerdo con lo que está mal, ni a lo bueno malo. ¿Me están entendiendo? No podemos ser cómplices, no podemos ser cómplices. No estamos hablando de conductas tontas de la vida, estamos hablando de cosas serias. ¿Cuántas cosas? Yo le voy a pedir que usted le hable al Espíritu de Dios y le diga, Señor, ¿a cuántas cosas malas yo le estoy diciendo amén? Mire, si lo hace se va a asombrar. De eso se trata, tener la palabra en nuestro corazón, como leímos en Proverbios. De eso se trata, escribirla en mi corazón. Porque de lo que hay en mi corazón va a hablar mi boca. Entonces yo de mi boca voy a hablar verdad. Yo de mi boca voy a buscar hacer las cosas en orden, correctamente como Dios espera de mí. Y voy a hablar de salvación, y voy a hablar de esperanza, y voy a hablar de orden, y voy a hablar del poder de Dios, y voy a hablar de que no hay nada imposible para usted. No hay nada imposible para usted. Si usted se pone en las manos de Dios, no va a haber quien lo detenga. Pero hágalo a la manera de Dios. No lo haga a su manera. Hay una sola manera que funciona. Y los resultados son visibles en poco tiempo. Esto le quería compartir el día de hoy y espero que le sea de bendición. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que el Señor haga que esta palabra multiplique bendiciones en su vida y que el Espíritu Santo le traiga luz en cada una de las cosas que se habló.